Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva semana de trabajos y de actividades. Esta semana recuerden que tenemos la evaluación de nuestro parcial, nuestro primer parcial de la materia. Entonces, estén pendientes el día martes a las 8 de la mañana, que seguramente si ustedes van a ver el lunes sería el día de mañana. eh, no mañana cuando yo grabo este video, pero bueno, ustedes entenderán. El día martes tienen evaluación de química. Y bueno, veremos hasta el bloque pasado y todo lo que vimos hasta modelo atómico. En esta semana comenzamos con el bloque número 4, si no estoy mal, que toca grandes puntos o abarca varias partes de la tabla periódica. Si no mal recuerdo, las semanas pasadas, en una de las semanas pasadas, les anexé también un video donde les recomendaba descargar una aplicación llamada Merck, que nos iba a ayudar bastante para estos días. Entonces espero que ya la hayan descargado, la hayan checado o hayan tenido la oportunidad de ver de qué trata más o menos la aplicación que les recomendé. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta presentación para que avancemos y sea rápida. Las actividades van a disminuir un poco esta semana, igual que el tamaño de la presentación y el tiempo del video, ya que el punto es aminorar un poquito la carga de actividades que van a tener esta semana, aparte de las actividades de sus materias, sus evaluaciones y pues a modo de ayuda, ¿no? Bien, entonces comencemos con la organización de la tabla periódica y veamos qué trae para nosotros la presentación. Específicamente hablaremos de la tabla periódica moderna, la que nosotros vemos hoy en día, la que conocemos en las fichas que tenemos en grande, quizá en el libro que viene anexado, o la aplicación que les recomendé nuevamente hace un par de semanas, ¿no? Eh, Específicamente nosotros tenemos a un descubridor o a un físico a quien se le atribuye esta tabla, pero en la antigüedad o antes de él se hablaba de Dmitri Mendeleev y Stanislao Canizaro, que se consideraban los padres de la tabla periódica porque fueron grandes descubridores de muchos de los elementos que tenemos ahí. Ya más acá, en el año 1913, fue un físico llamado Henry Moseley que ordenó, de acuerdo a los números atómicos, los elementos de la tabla periódica. El enunciado de la ley periódica nos dice las propiedades químicas y físicas de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. Recordemos que el número atómico es dado de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que va a tener el diferente elemento en el núcleo del átomo. Ahora, la tabla periódica actual va a ser un sistema de clasificación donde los elementos conocidos hasta la fecha van a ser encontrados. Los vamos a colocar de izquierda a derecha y de arriba a abajo en un orden creciente de acuerdo a los números atómicos de cada uno de los elementos. Estos elementos a su vez llevan un orden específico dentro de la tabla. Se encuentran ordenados en 7 filas horizontales que nosotros llamamos periodos, van a ser los que están así, y 18 grupos o familias que van a estar ordenados de manera vertical, o sea, así. Nosotros tenemos un ejemplo acá de cómo está la tabla periódica, que es lo que más comúnmente conocemos, lo que tenemos acá. Y aquí podemos ver tanto los periodos o las familias, que son 7, se encuentran, bueno, aquí, más o menos por donde está mi dedo, empieza con el hidrógeno, después el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y de ahí hacia nuestra derecha. Y por otro lado, los periodos, que son 18, se van a encontrar acá, en el lado del hidrógeno, y de ahí hacia abajo. Y tenemos 18 periodos distintos, o 18 periodos distintos. Entonces, vamos a ver de qué habla cada uno de estos, o a qué se refiere. Primero hablemos de los grupos o familias, y por qué están ordenados así. En la tabla vamos a encontrarlos nuevamente en forma vertical y a estos grupos les vamos a denominar familias porque todos los elementos de esa familia van a tener características químicas muy parecidas. Los grupos pueden nombrarse de dos formas en específico. Una va a ser anterior o antigua y la otra va a ser un poco más actual. El método actual los enumera del 1 al 18 de izquierda a derecha y listo. El método anterior a este los ordenaba de grupo A y grupo B en dos secciones en específico. El grupo A representaba elementos representativos, mientras que el grupo B identificaba a los metales de transición. Hoy en día nosotros nos vamos por el primer método que vimos ahí, donde agrupamos a todos en 18 grupos distintos, teniendo del 1 al 18 numerados a los metales alcalinos, los
los alcalinotérreos, la familia del escandino, el titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Después tenemos a los térreos, a los carbonoideos, a los nitrogenoideos, a los calzógenos, a los halógenos y por último, hasta allá de aquel lado, tenemos a los gases nobles, que son muy importantes en la química. Esta de aquí, esta imagen de este lado, tenemos como una representación de los diferentes grupos o familias que encontramos en la tabla periódica. Si ustedes se dan cuenta, todos comienzan de izquierda a derecha, si lo vemos de frente, y están ordenados de forma vertical. Ok, ahora los periodos. Los periodos, por otra forma o por otro lado, se encuentran de manera horizontal y cada una de las líneas horizontales va a constituir un periodo. Los elementos del periodo van a tener iguales niveles de energía. Recordemos que cuando vimos el modelo atómico, nosotros encontrábamos al núcleo del átomo con orbitales alrededor de este, donde se encontraban los electrones. Entonces, las familias que van a estar aquí puestas van a estar ordenadas de forma horizontal y todos los que se encuentren en esa fila horizontal van a tener el mismo número de niveles de energía. Los elementos van a ganar protones a medida de que progresan a través de estos periodos. Entonces, tenemos una clasificación específica para estos, para los 7 periodos que tenemos acá. Según la estructura de la tabla periódica, los grupos y periodos de la tabla se van a dividir en 4 bloques específicos: S, P, D y F. ¿Les suena algo parecido? Lo vimos en la configuración electrónica la semana pasada. Estos van a ser los orbitales donde se van a encontrar los diferentes electrones de valencia de cada uno de los elementos. Entonces, por eso están ordenados así por acá. En los bloques vamos a tener estos que vimos ahorita, ¿no? Platiquemos un poquito acerca de ellos. La tabla periódica la vamos a dividir en los bloques de los elementos según el orbital que vayan a estar ocupando los electrones externos, o sea, los de afuera, los que van a estar ahí girando alrededor del núcleo. Y esto va a ser de acuerdo al principio de Aufbau. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más extremo que va a tener el átomo. O sea, van a poder estar en el orbital S, en el orbital P, en el D o en el F, dependiendo de cuál sea el número de valencia o el número de electrones de valencia que tenga cada elemento. Podemos ver acá una representación de cómo van los orbitales, que va correspondiente a la configuración electrónica que vimos la semana pasada. Y bien, estos van a ser los bloques. ¿Dónde van a estar cada uno? Bien, nosotros tenemos de izquierda a derecha nuevamente al bloque S. Recordemos cuántos niveles tiene el bloque S, cuál es la capacidad máxima, tanto del bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Podemos ver aquí una buena representación acerca de esto. Ok, ahora en el bloque S vamos a encontrar en el bloque S a todos aquellos elementos que van a tener a sus electrones de valencia en este orbital, en el orbital S. Todos aquellos situados en el grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Los elementos del grupo 1, salvo por el hidrógeno, vamos a denominarlos o van a ser llamados alcalinos, y los del grupo 2, alcalinotérreos. Después tenemos al bloque P. Estos van a ser llamados elementos representativos. Los elementos del bloque P van a ser llamados así porque tienen a sus electrones de valencia en este bloque. Si ustedes hacen la configuración electrónica de elementos que se encuentran en este bloque, se darán cuenta de que todos los elementos todos los electrones de estos elementos o los electrones de valencia de estos elementos se van a encontrar en este bloque o van a terminar en el bloque P. Ok, estos elementos tienen un nivel energético más externo que va a corresponder al bloque o al orbital P. Después tenemos a los elementos de transición en el bloque D. Los elementos del bloque D van a estar ahí también, sus electrones de valencia, obviamente. Aquellos situados del grupo 3 al 12 en la tabla periódica y son elementos de nivel energético externo, correspondiente a orbitales del bloque D. En el bloque D hay aproximadamente 30 elementos, aunque generalmente se encuentran más, pero la mayoría no se encuentran disponibles en la naturaleza, por lo tanto no se suelen tomar en cuenta mucho. Tenemos también al último, que es el bloque F, va a ser elementos representativos. Acá vamos a tener elementos de transición interna o elementos del bloque F.
Obviamente también igual que todos los elementos, perdón, los electrones de valencia de estos elementos se van a encontrar en este bloque. Hay dos series, una va a conversar a partir del lantano y la otra del actino. Son los elementos que nosotros vemos abajo. Si recuerdan, por ejemplo, acá nosotros vemos esto de aquí, lo que vemos, bueno, voy a ponerlo aquí en mi dedo, aquí abajo, eso, el bloque F, va a ser el de los lantánidos y lantínidos. La mayoría de las tablas periódicas nos pone a estos aparte, deberían estar ahí en medios, pero los aparta casi siempre. La tabla periódica de los elementos tendría que estar después, o sea, todos estos que están aquí en la tabla tendrían que estar enfrente, por aquí en la parte azul, por aquí, más o menos, pero se encuentran acá abajo. Entonces, se encuentran ahí abajo porque suelen representarse separados del resto y se conocen como lantánidos o tierras raras estos elementos. Y a grandes rasgos, chicos, esta es la forma en la que se clasifican o se ordenan los elementos en la tabla periódica. Recordemos que van a ser de acuerdo a las propiedades químicas que tengan y de acuerdo a dónde van a estar los electrones de valencia de cada uno de los elementos, dependiendo del nivel de energía que tengan y dónde se ubiquen en los orbitales. Y hasta aquí el video de hoy. Compartan. Ah, no es cierto. No es cierto. Nada más espero que se hayan pasado muy bien y que haya quedado claro el tema. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos evaluación el día martes. Échenle muchas ganas. Les deseo todo el éxito del mundo. Y cualquier duda, aclaración o pregunta respecto al tema, ya saben que quedo abierto de acuerdo a las diferentes plataformas que tenemos para resolverles o ayudarles en lo que les haga falta. Tengan una excelente semana. Pásenla muy bien. Éxito en todas sus evaluaciones. Y que les vaya bien. Chao.